todos, hoy en el noticiero Actualízate con la Gran Colombia traemos a dos expertas en el tema sobre el registro civil de matrimonio y registro civil de definición. Por mi parte daré un pequeño abrebocas sobre el registro civil de nacimiento. Tenemos que actualmente en Colombia existen tres tipos de registros. Primero, el de nacimiento, con el cual una persona nace a la vida jurídica. Segundo, el de matrimonio, con el cual se legaliza una unión frente al Estado. Y tercero, el de defunción, con el cual se legaliza el fallecimiento de una persona. Para contextualizar un poco el tema, hablaremos sobre la historia de la identificación. La Ley 2159 de 1852 estableció por primera vez en Colombia la necesidad de llevar el registro de nacimiento, matrimonio, adopción, legitimaciones y reconocimientos de hijos naturales y asignó esta función a los notarios. Sin embargo, por la tradición católica del país, el Código Civil, aprobado por la Ley 57 de 1887 y el concordato firmado entre Estados colombianos y el Vaticano, establecieron que el Estado civil podría ser probado con las partidas de bautismo, matrimonio o defunción expedidas por los sacerdotes. Solo hasta 1938, con la expedición de la Ley 92, se estableció el registro del Estado civil como una competencia exclusiva del Estado. Esta norma designó como funcionarios encargados de llevar el registro a los notarios, a los alcaldes de municipios en donde no existieran notarios y a los funcionarios consulares en el exterior. Las actas de registro expedidas por estos funcionarios se convirtieron en prueba principal del Estado civil, mientras que las partidas de origen eclesiástico serían consideradas como prueba supletoria. Cada funcionario debía de llevar libros separados con los registros de nacimientos, defunciones, matrimonios, reconocimientos de hijos naturales, adopciones y legitimaciones realizadas en su despacho. El decreto 1260 de 1970 reformó esta ley y asignó a la Superintendencia Notarial y Registro la responsabilidad de ser la oficina central de registro, donde se debía de enviar una copia de toda inscripción hecha en el registro, valga la redundancia. La Ley 96 de 1985, en su artículo 60, determinó que la Registraduría Nacional del Estado Civil asumiría gradualmente la función de registro civil a partir del 1 de enero de 1987. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 166, asignó al registrador como una de las funciones de dirigir, organizar el registro civil e identificación de las personas. La Resolución 5296 de 2000 autorizó a los notarios para prestar el servicio de registro del Estado civil de manera compartida en los registradores y en todo el país. Ahora hablaremos sobre el registro civil de nacimiento. Este es un derecho de todos los niños que le permite ser reconocido legalmente como persona. Este debe de contener un nombre y un número único de identificación personal para poder acceder a los bienes y servicios del Estado. La existencia del registro es esencial para el reconocimiento de sus derechos y la exigencia de sus deberes a todo colombiano en relación con la sociedad y con su familia. Lo que debemos de tener en cuenta para inscribir en el registro civil de nacimiento son los nacimientos, reconocimientos de hijos, adopciones, matrimonios, separaciones, divorcios, defunciones y declaraciones de presunción de muerte, entre muchos otros acontecimientos que afectan la vida civil de la persona. Los requisitos para tener en cuenta para llevar a cabo el registro civil de nacimiento es, primero, examen del grupo sanguíneo y factor RH de la persona cuyo nacimiento va a ser inscrito. Segundo, presentar al niño o niña acreditando su nacimiento a través del documento antecedente certificado de nacido vivo, expedido por el centro hospitalario médico o enfermera o certificado de partera de comunidad indígena o negritudes. Y como tercero, el declarante deberá estar debidamente identificado y cumplir con los requisitos del vínculo con el niño y la niña de acuerdo a la ley. Nos han preguntado mucho en las redes sociales que cómo se hace la inscripción del registro civil de nacimiento cuando éste se dé en el extranjero. La respuesta que vamos a dar va de acuerdo a la Ley 43 de 1993, artículo 3, en el cual se deberá de tener en cuenta lo siguiente. Primero, la cédula de ciudadanía para los mayores de 18 años. Segundo, la tarjeta de identidad para los mayores de 14 años y menores de 18 años. Y tercero, el registro civil de nacimiento para los menores de 14 años, expedidos bajo la organización y dirección de la Registraduría Nacional del Estado Civil, acompañados de la prueba de domicilio cuando sea el caso. Por otra parte, tenemos la inscripción de los hijos
nacidos durante el matrimonio o la unión marital de hecho declarada. Este procedimiento se aplica cuando se trate de hijo concebido durante la unión marital de hecho declarada, según lo prevé el artículo 1 de la Ley 1060 del 2006. En este caso, se consignará como primer apellido del inscrito el primer apellido del padre y como segundo apellido el primer apellido de la madre. Tal declaración del vínculo de los padres deberá quedar consignada en el libro de varios con la firma del declarante. Cabe resaltar que la Ley 2129 del 2021 modificó el Decreto 1260 de 1970, en el cual se establece el orden en el que deben de inscribirse los apellidos en el registro civil de nacimiento para los hijos matrimoniales, extramatrimoniales, adoptivos, de unión marital de hecho, de parejas conformadas por el mismo sexo y con paternidad o maternidad judicialmente declaradas. Ahora, para la inscripción en el registro civil de nacimiento de las parejas de los mismos sexo, esta se hará mediante la sentencia SU 696 del 12 de noviembre del 2015. Se estableció que respecto de la inscripción en el registro civil de hijos de parejas del mismo sexo, es aplicable la presunción de legitimidad contenida en el artículo 213 del Código Civil. Ahora, para el procedimiento para la inscripción de hijos de las personas del mismo sexo, el funcionario registral deberá cumplir con los siguientes pasos. Primero, preguntar por la calidad del vínculo de la pareja de madres o padres de los hijos. Debe tratarse de parejas unidas en matrimonio o con unión marital de hecho, debidamente declarada. Segundo, si se trata de un nacimiento ocurrido en el exterior, el funcionario debe solicitar el registro civil de nacimiento del país de origen, debidamente legalizado según el caso y traducido si es necesario por el gobierno de origen. Y tercero, para la inscripción del menor nacido en Colombia, los padres o madres deberán cumplir con los requisitos generales de ley. Mi equipo de grabación me acaba de informar que al público le surgen ciertas dudas. La primera pregunta es, ¿cómo se hará para inscribir el registro civil de nacimiento en los procesos de adopción? Oye, pero qué buena pregunta. Para realizar dicha inscripción, el funcionario registral deberá seguir el siguiente procedimiento. Primero, recibir en la oficina de registro civil la sentencia de adopción, se deberá atender la solicitud de manera inmediata y a más tardar el día hábil siguiente. Segundo, en el campo de documento antecedente del nuevo serial de registro civil de nacimiento, se anotará únicamente la expresión documento auténtico. Tercero, el nuevo serial no tendrá ninguna nota relacionada con la adopción ni con la sentencia que la haya ordenado. Cuarto, en el libro de varios se anotarán todos los datos de la providencia judicial. Y quinto, en el serial inicial en el espacio de notas se indicará anulado por disposición legal, al igual que la fecha, el tomo y el folio del libro de varios sin mención alguna a la sentencia ni a su contenido. La segunda pregunta es, ¿cómo se realiza la inscripción de una persona cuyos padres se desconocen? Bueno, esta inscripción se deberá de realizar de acuerdo con los artículos 61 y 62 del Decreto Ley 1260 de 1970 y del artículo 4 del Decreto 158 de 1994, en el cual se establece el procedimiento para inscribir en el registro civil de nacimiento las personas hijas de padres desconocidos o expósitos, para lo cual la Dirección Nacional del Registro Civil emite un acto administrativo. Y ahora, para finalizar este tema del registro civil de nacimiento, le damos la bienvenida a la doctora Laura Milena Serna Lugo, la cual es una doctora internacional que no nos pudo acompañar presencialmente, pero nos acompañará virtualmente, la cual nos explicará sobre el registro civil de matrimonio. Del registro de matrimonio. Todo lo referente al registro de matrimonio lo encontraremos en el Decreto 1260 de 1970, a partir del título séptimo del artículo 67 del registro de matrimonio, donde todos estos nos indicarán primero que todo matrimonio celebrado dentro del país se inscribirá en el lugar de su celebración y se tendrán 30 días para hacer esa inscripción después de la celebración. Esto quiere decir que si usted se quiere ir a casar a Cartagena, su registro de matrimonio quedará en Cartagena.
También nos hablará de todos los matrimonios celebrados entre un colombiano por nacimiento, un extranjero, entre un colombiano por adopción y un extranjero, entre dos colombianos por adopción y demás. Estos matrimonios deberán registrarse en la primera oficina encargada del registro del Estado Civil en la capital de la República. Asimismo, en el artículo 69 nos va a indicar qué debe contener este registro de matrimonio a la hora de su inscripción. Entonces, en primero debemos tener en cuenta que en este registro va el lugar y fecha de celebración, segundo, nombre, estado civil, domicilio e identidad de los contrayentes y código del folio del registro de su nacimiento y su lugar de inscripción. Tercero, debemos tener en cuenta el nombre de los padres de los contrayentes. Cuarto, el funcionario o sacerdote que celebró el matrimonio. Debemos recordar que existe tanto el matrimonio civil o, entre otras palabras, el matrimonio religioso. Quinto, debemos tener en cuenta que en el registro debe ir el nombre, identidad y folio del registro de nacimiento de los hijos de los contrayentes legitimados por el matrimonio, si estos existen. Sexto, fecha, notaría y lugar del otorgamiento de la escritura por la cual los contrayentes pactaron capitulaciones matrimoniales. Asimismo, el artículo 71 de este decreto nos habla de que el funcionario del Estado Civil que inscriba el matrimonio de oficio o a solicitud del interesado enviará sendas copias del folio a las oficinas locales donde se encuentren los registros de nacimientos de los cónyuges o de los hijos legitimados a la oficina central. Asimismo, en el artículo 72 nos habla de que en el folio de registro de matrimonios se inscribirán las providencias que declaren la nulidad del matrimonio o el divorcio o decreten la separación de cuerpos de los cónyuges en vista de copia auténtica que se conservará en el archivo de la oficina. Asimismo, el funcionario que registra estas providencias enviará de oficio o a solicitud de la parte sendas copias de la inscripción a la oficina central y aquellas que tengan el folio de registro de nacimiento de los cónyuges. Bueno, finalizando con el tema del registro civil de matrimonio, le damos la bienvenida a la doctora Paula Carolina Pinzón Forero, la cual es una experta en los registros civiles de defunción y nos explicará un poco sobre esto y su importancia. Hola Paula, ¿qué es el registro civil de defunción? Es el documento que acredita legalmente el fallecimiento de una persona. ¿Qué importancia tiene este registro civil de defunción? Registrar el fallecimiento de una persona es importante porque permite, primero, acreditar legalmente la muerte de una persona, segundo, disolver el matrimonio o unión marital de hecho, tercero, iniciar derechos de sucesión, cuarto, tramitar la pensión que corresponda a la pareja sobreviviente y quinto, extinguir sociedades patrimoniales. De acuerdo a lo anterior, ¿qué defunciones son las que se deben de registrar? Se deben registrar las de personas que fallezcan dentro del territorio nacional, las de colombianos y extranjeros residentes en el país cuyo fallecimiento ocurra en el extranjero. Cuando lo solicite el interesado, se inscribirá la defunción en el consulado correspondiente o en cualquier oficina de registro del país. Y tercero, las sentencias judiciales que declaren la presunción de muerte por desaparición. Doctora, a mí me surge una duda. ¿Qué personas tienen el deber de denunciar la defunción? Deben denunciar primero el cónyuge sobreviviente, segundo los parientes más próximos del occiso, tercero las personas que habitan la casa en donde ocurrió el fallecimiento, cuarto el médico que haya asistido al difunto en su última enfermedad, quinto la funeraria que atienda la sepultura, sexto el director o administrador del cuartel, convento, hospital, clínica, asilo o cárcel donde haya ocurrido el hecho, y sexto la autoridad de policía que encuentre un cadáver de la persona ya sea desconocida o que no sea reclamada. ¿Cuáles son los plazos para realizar la inscripción de la defunción? Existen dos plazos para hacer esta inscripción.
La primera es la inscripción oportuna. El registro de la defunción se debe realizar dentro de los 2 días siguientes al momento en que se tuvo la noticia del hecho. Y la segunda es la inscripción extemporánea. Si transcurridos estos 2 días no se ha inscrito la defunción, deberá exigirse además del documento antecedentes para la inscripción de la misma. Y además la orden impartida por el inspector de policía de conformidad con lo establecido por el artículo 75 del decreto 1260 de 1970. Doctora, ¿quiénes pueden diligenciar el certificado de defunción? Pueden diligenciar el certificado un médico debidamente titulado con registro médico vigente o con tarjeta profesional del Ministerio de Salud y Protección Social, o por un médico que esté prestando el servicio social obligatorio. De igual forma, si estos dos no se encuentran presentes, pueden ser diligenciados por enfermeros debidamente titulados, registrados o con tarjeta profesional del Ministerio de Salud y Protección Social. Y en áreas de difícil acceso donde no exista profesional de la medicina, podrán ser registrados por los auxiliares de enfermería que se encuentren inscritos en las direcciones territoriales de salud. En los casos que una persona muera violentamente o se trata de una muerte presunta, ¿qué sucede con estos casos? Para el caso de muerte violenta, se requiere de autorización judicial para efectuar el registro de la defunción, como lo señala el artículo 79 del Decreto Ley 1260 de 1970, en cuyo caso no exista término para la inscripción. Y cuando se declare la muerte presunta por desaparecimiento, el documento antecedente para registrar la defunción será la sentencia judicial ejecutoriada de acuerdo con el artículo 81 de la misma ley. Bueno, doctora, y para finalizar, ¿qué pasa cuando una persona muere en el exterior? De conformidad con el artículo 77 del Decreto Ley 260 de 1970, se acreditará con el registro civil del país donde ocurrió o su equivalente debidamente legalizado y traducido de ser el caso. Bueno, gracias a las doctoras invitadas, Laura Milena Serna y Paula Carolina Pinzón, las cuales nos dieron más claridad frente a estos temas del registro civil de matrimonio y registro civil de defunción. No olviden seguirnos en nuestro canal Actualízate con la Gran Colombia. Muchas gracias.